guerrerosesme.blogspot.mx en Noticias del ESME en frecuencia laboral 9 de junio del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto al auditorio que se encuentra en la Ciudad de México y en el interior de la República. Hoy es sábado 9 de junio del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Hay muchísima información. Ayer fue el 6º gasolinazo del año. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que están en la resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Otra violación a los derechos humanos que ha pasado desapercibida para los candidatos presidenciales es la de respecto a la tierra. En el caso de la zona de la montaña de Guerrero, el gobierno federal otorgó 200 concesiones de explotación minera a empresas canadienses, a pesar de que son tierras ejidales. Isidoro Vicario, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, dijo que con la falsa promesa de que habrá trabajo para los ejidatarios y progreso, o bien dando un poco de dinero para el mantenimiento de la iglesia local, los empresarios canadienses buscan obtener la anuencia de los ejidatarios para llevar la destrucción de sus tierras con la explotación de minas. Las empresas mineras tienen las concesiones, pero actualmente no han entrado a realizar los trabajos de exploración y de explotación. Como requisito indispensable, forzosamente se necesita la anuencia de los comuneros, los dueños de las tierras, en esos núcleos. Los puntos mineros que se ubican en la región de la montaña rebasan más de 42 puntos mineros, y de esos 42 puntos mineros, 32 ya fueron otorgadas en concesiones, y de esos 32 actualmente más que un núcleo agrario dio autorización. Cayeron bajo el engaño de que a través, con el trabajo de las empresas mineras, iba a haber desarrollo y empleo para las comunidades, cuando realmente pues eso no es cierto. Pues ahí un poco la información fue pues engañarlos, ¿no? Que a través de las empresas iba a haber desarrollo en las comunidades, sin decir realmente un poco lo que perjudica o qué implica que una empresa minera esté trabajando en la región de la montaña. Además de eso, los pobladores de allá de la montaña de Guerrero, tuvimos la oportunidad de estar con ellos explicando el tema de los recibos de luz, porque ya les modificaron su medidor, les pusieron digitales y ya les están cortando de manera automática. Les llegaron recibos de 50 pesos, después de 200, de 500, ahora de 2,000 pesos les llegan los recibos de luz. Entonces también hay toda una política de desocupación forzada de los propios pobladores, porque además hay grupos paramilitares, hay gente que le está robando su ganado, y hay toda una política para que esta gente sea desplazada de esa zona, pero el verdadero fondo es las concesiones a los canadienses para explotar con minas a cielo abierto toda esa zona que es rica en minerales. Derecho y justicia para los trabajadores. Buenos días, licenciado Luna, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Ahora vamos a comentar la jurisprudencia que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia referente a que ya los usuarios de consumo de energía eléctrica podemos llevar juicios en lo contencioso administrativo, lo cual es un gran paso, sobre todo porque con esta medida que revoca una que existía anteriormente, ya los usuarios podemos interponer nuestras demandas ante lo contencioso administrativo, ante cobros indebidos, ante instalación de, como ahorita lo refería el compañero Martín, de medidores, porque no pueden hacerlo si no hay previa autorización del usuario, y ante cualquier otra irregularidad que en este caso CFE esté prestando a los usuarios. Nos parece que es una gran medida lo que se hizo, y ojalá los usuarios tengamos la capacidad de recurrir a lo contencioso administrativo. Referente a las quejas que están ante la Procuraduría del Consumidor, estas siguen siendo válidas, habrá que esperar sus resultados y ofrecerlas como una prueba en lo contencioso administrativo, que sería el siguiente paso que tendríamos que hacer todos los que tenemos interpuesto quejas ante la Procuraduría.
Pero no tendría que definirse en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Habría que acelerar ese proceso para que la Procuraduría emita una resolución. Martín. Hay hasta el día de hoy, la contabilidad del primer cuatrimestre, van más de 5,000 quejas ante Profeco de la pura zona centro del país. Sin embargo, pues esta institución obedece a los intereses del propio Ejecutivo, es de esa estructura. Pero si bien es cierto que hay elementos muy viables para que en la zona centro del país se restablezca la legalidad del Estado de Derecho, asimismo la Auditoría Superior de la Federación esta semana volvió a abrir ya el expediente de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué irregularidades hay? Todo lo que es infraestructura está registrada de acuerdo a la Ley de Bienes Nacionales, artículo 3, para prestar un servicio público y es área estratégica. Entonces hay lagunas jurídicas como transferirle la infraestructura a un tercero a través de un notario público, como lo hicieron en un comodato, y además también darle esta infraestructura al sistema de administración y enajenación de bienes cuando esto no lo puedes extinguir, ni liquidar, ni disolver. Y además de esto también se abre todo el expediente en la parte legal, se abre el expediente en la parte de los recursos financieros, porque observa hoy la auditoría, dice, pues de dónde sacaron el dinero para liquidar a los trabajadores y darles por encima de lo que establece la ley los bonos. No hay una partida autorizada por el Congreso. También lo está revisando ya la Auditoría Superior de la Federación. Y en el tema de los usuarios, no pueden de facto transferir 6,800,000 usuarios de la zona centro del país a Comisión Federal de Electricidad sin que haya un previo contrato comercial entre el suministrador y el usuario, porque los dos tienen responsabilidades en la prestación del servicio público. Esto es un tema de interés nacional que han estado ocultando el gobierno federal ante esta decisión autoritaria, llena de opacidad y de corrupción, de la pretendida extinción de Luz y Fuerza del Centro. Lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación, quien dio la razón a los usuarios el jueves 29 de marzo del 2012. El auditor especial Eduardo Gursa aseguró que la Comisión Federal de Electricidad está violando la ley al no medir el consumo real ni basarse en el registro de los últimos recibos y al haber transferido estas cuentas de Luz y Fuerza a CFE. Ellos dijeron que hay más de 100,000 quejas contra la CFE por este motivo. Vendieron una imagen de un organismo público centralizado como CFE a la población a través de la manipulación de la televisora y a denostar al Sindicato Mexicano de Electricistas en el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pidiendo información a través del IFAI, resulta que a una de las televisoras que más recursos les llegó para esta campaña del Estado fue a Televisa. Milenio también solicitamos información y hay contratos de varios millones de pesos firmados por la CFE y en donde establece la descripción del contrato, simplemente ponen un signo de interrogación. Por eso toda esa campaña de publicidad de que CFE es una empresa de clase mundial, cuando hoy vemos que el director de operaciones de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, está en el reclusorio Oriente por denuncias de enriquecimiento ilícito, pero esa es una de tantas fechorías que han cometido, no nada más él, sino también Elías Ayub. Platicando ya con él en el reclusorio Oriente, dice, me utilizaron. Y si hubo un acuerdo, y lo dice públicamente, si hubo un acuerdo entre Alfredo Elías Ayub y los diputados del PRI, entre este caso Francisco Rojas, coordinador, dice, para que a todos los que estaban involucrados en corrupción en CFE los dejaran sin mayores cargos y utilizaran a Néstor Moreno Díaz para que a él le cargaran todas las fechorías que han cometido por años en la Comisión Federal de Electricidad. Y por eso esa campaña mediática de darle mucha difusión a una empresa que prácticamente la tienen ya quebrada, donde el 55% de la generación de electricidad está en manos de las transnacionales, donde hay un contrato multimillonario de gas
que firmó el gobierno de Felipe Calderón en el 2007 contra la empresa Repsol Comercializadora SADCB del 2007 por 20 años. Y entonces hoy queda al descubierto que es una forma de manipulación desde las propias televisoras que obedecen a intereses económicos de grupo, y en este caso pues son los que hoy quieren imponer a un candidato de los empresarios, de las televisoras, para continuar con su misma política de entregar los recursos públicos a las empresas transnacionales y a las empresas nacionales y de imponer nuevas condiciones de trabajo, licenciado. Así es realmente inconcebible que en pleno siglo XXI los que están determinando las formas de hacer política, los que están determinando qué tipo de candidatos le van a ungir al pueblo mexicano son las televisoras y principalmente Televisa, que se ha convertido en un emporio económico y político de dominio sobre no solamente el sistema de México, de lo que tú mencionabas acerca del yate, creo que cualquiera tiene el derecho de poseer las propiedades que sea, pero nos parece inescrupuloso que una televisión, un funcionario de Televisa, que es el dueño de ellos, tenga un yate calculado en más de 180 millones de euros, no son dólares, son de euros, lo que significa una cantidad realmente estratosférica. Y además el segundo de a bordo, que era socio también de Televisa, también posee un yate de 150 millones de euros, que es Burillo, que es el otro ejemplo que tenemos de la enorme corrupción que está imperando en este país a través de concesiones de instituciones públicas, de funcionarios, favoreciendo a Televisa. ¿Qué calidad moral tiene, por ejemplo, Loret de Mola, que se la ha pasado denostando a los trabajadores de la educación, y fue el que hizo el documental de Panzazo, para señalar a los maestros que están frente a grupo como los responsables de la calidad de la educación en el país? Con todo este escándalo de Televisa Gay, pues nos queda muy claro de la manipulación y los intereses que juega los gobernantes con esta empresa que obtiene una concesión pública. Incluso el Congreso debería estar discutiendo y quitarle la concesión pública a este monopolio que pues ha hecho grandes fortunas de dinero. Y hay una pregunta de María Teresa Quiroz y dice que en su zona le están cortando la luz los de CFE y se rieron de los vecinos que mostraron su queja ante la Profeco y les dijeron que no sirve. ¿Y cuáles son los artículos que los amparan? Bueno, si me permitiera para ver en qué etapa está su queja, porque a partir de ahí se pueden hacer distintas acciones. Recordemos que si la queja está depositada ante la Profeco y está en etapa conciliatoria, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el derecho de cortarle la luz a ningún usuario, y si lo hiciera, esto se hace en acreedores a una sanción administrativa y penal. Yo le pediría que me diera oportunidad de que se comunique con nosotros para ver qué es lo procedente en este caso. Y la señora Méndez de Chimalhuacán pregunta, dice que en Chimalhuacán andan amenazando a la gente diciendo que si no paga sus recibos le van a quitar la casa y que por eso van y hacen su conciliación. Le pide a Martín que se realicen brigadas en aquel municipio porque falta mucha información y hace una invitación a todas las personas a que realicen su queja ante Profeco para el no pago de luz en Avenida Los Patos y Arenal, allá en Chimalhuacán. Entonces, esta gente que la amenazan de quitarle la casa, eso no es factible porque se necesita iniciar un procedimiento. Y yo creo que ahorita, con esta jurisprudencia que acaba de emitir la Suprema Corte en su segunda sala, seguramente en los próximos días le estaremos informando qué es lo que se podrá hacer al respecto. ¿No es así, compañero Martín? Sí, vamos a implementar con abogados del SMEI, abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el procedimiento, porque es muy viable. Hoy con esta jurisprudencia pues se fortalece la defensa del servicio público para evitar que estén cortándoles la luz. Y además queremos señalar que hay reportes de que los mismos policías del gobierno del Distrito Federal están acompañando a las compañías contratistas. O sea, anda una patrulla del Distrito Federal con las compañías contratistas. Esto es ilegal. Los policías están para cuidar a los ciudadanos, no para andar cuidando a esquiroles de la CFE. Claro. Bien, hay más información. Queremos recordarles a todos los compañeros de la Resistencia que mañana tenemos una cita en el Zócalo de la Ciudad de México
a las 12 del día para marchar hacia el Ángel de la Independencia, a esta convocatoria que se ha hecho por los jóvenes, la marcha por la libertad de expresión, derecho a la información y sobre todo para no a la imposición del candidato de la oligarquía, que es el del PRI. Y también señalar que el próximo día lunes a las 12 del día habrá una actividad en el Instituto Federal Electoral. Entregaremos un documento para exigirle al Instituto Federal Electoral pues que no haya fraude electoral como el del 2006, y aprovechamos para invitarlos a que lean el libro de Héctor Díaz Polanco, se llama La cocina del diablo, el fraude del 2006 y los intelectuales, son temas de hoy. Y el día 24 de junio hay una asamblea general del Sindicato Mexicano de Electricistas para todos los de la Resistencia, jubilados, nuestras familias, en el Palacio de los Deportes a las 12 del día el próximo 24 de junio. Y bueno, Martín, van a hacer una vigilancia casilla por casilla y van a participar los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, próximamente habrá una convocatoria para un IFE ciudadano. Vamos a dar a conocer un sitio en internet, una boleta que es la que, como las actas que se publican de el resultado, para que cada ciudadano adopte una casilla, y no vamos a contar con software sofisticado, sino con manualmente. Hay muchos ingenieros, contadores y demás en el sindicato que están dispuestos a hacer todo este proceso para que haya compañeros en las casillas, en los distritos, en los estados, en las circunscripciones, y a nivel nacional se esté contabilizando. No queremos pues padecer las consecuencias de una falsa democracia cuando hoy vemos que Hildebrando está metido en el tema del conteo. Vamos a informar sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ya hay una primera resolución. Este tribunal ético que tiene su sede en Italia, que se constituyó hace más de 30 años, el primer veredicto sanciona además a las empresas nacionales y transnacionales que basan sus exorbitantes ganancias en la sobreexplotación extrema de los trabajadores. Resulta en consecuencia trascendental las recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos hace al gobierno de Calderón, entre ellas garantizar la existencia de los sindicatos independientes y democráticos como el ESME, establecer procesos de elecciones sindicales libres como base indispensable para asegurar la representatividad de las organizaciones sindicales, reformar la operación de las actuales juntas de conciliación y arbitraje para que cumplan con su función real de la resolución de controversias laborales con independencia de las partes, modificar el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo de tal suerte que se asegure una verdadera negociación colectiva de acuerdo con los parámetros reconocidos internacionalmente y garantizar el derecho de los trabajadores a disponer de una copia de su contrato colectivo de trabajo. Son parte de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y van a estar sesionando todo lo que resta del año, el año próximo y hasta el 2014, y este es solamente sobre la audiencia de violencia en contra de los trabajadores. En Zona de Lleno los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. guerrerosesme.blogspot.mx